gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajo con que vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchísimas gracias. Quería un poco a manera de introducción, no sabía qué iba a predicar, estaba allí en la disyuntiva, no sé si a alguno por ahí le pasó a veces, leemos la Biblia, leemos un pasaje que decimos vamos a predicar esto y después no es, y no sale, y así, ¿no? Hasta que encontré este libro de Tesalonicenses y lo leí completo, para poder entender un poco acá a qué se refiere cuando está diciendo esto el apóstol Pablo. Lo leí completo al libro de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses, y en los primeros versículos de Tesalonicenses habla como que aparentemente no había nada para reclamarle a la iglesia, o aparentemente no tenía nada de qué reprocharle, diríamos, ¿no? No tenía nada de qué quejarse el apóstol Pablo con respecto a esta iglesia, la iglesia de Tesalonicense, que, dicho sea de paso, era una iglesia pastoreada por Timoteo, que sería el discípulo de Jesús, un hijo espiritual, podemos decir, o un discípulo, o alguien que fue instruido por el apóstol Pablo, que sería Timoteo, ¿no? Esta iglesia, vemos ahí en los primeros versículos que le dice, bueno, como por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3 dice, acordaos sin cesar de delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, tenían fe, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor. O sea, ellos estaban aparentemente todo bien, ¿no? Y también sigue en el versículo 6, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, del Señor. Y, o sea, todo palabras lindas. Estaba diciendo, si ustedes leen de ahí hasta encontrarse con este versículo 4, van a encontrar que le decía palabras lindas. También dice, porque habéis llegado porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo decía que muy queridos, ¿no? Y también hablaba del testimonio, porque dice, ustedes amaban a los ídolos, se apartaron de los ídolos para amar al Dios verdadero. Y esa fama estaba siendo como, digamos, extendida por toda la región allí. Todos conocían ese testimonio, todos hablaban de la iglesia de Tesalonicense, de cómo antes eran tan idólatras y adoraban ídolos y dioses paganos, y de repente empezaron a amar al Dios verdadero. Esa fama empezó a llegar por todos lados, ahí por Macedonia y todos esos lugares. Pero cuando nosotros entramos a este pasaje, vemos, por eso dije yo, aparentemente no había nada de qué reclamarle, pero aparentemente sí. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalonicense y empieza diciendo en el capítulo 4, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos. Os rogamos y exhortamos. Noten aquí, por ejemplo, de que el apóstol Pablo una cosa es decir las cosas mal y otra cosa es decir las cosas bien. Él se lo decía con mucha altura, con mucha calidad, podríamos decir, ¿no? Porque él decía, os rogamos y exhortamos. Los rogaba, porque había algo que había que enfatizar, algo que había que señalar allí en esa iglesia. ¿Y qué era lo que había que señalar? En términos generales, estaba hablando de la santificación. En términos generales. Pero yo había separado aquí puntos para poder entender un poco el pasaje, o para poder entender este pasaje. Y yo le puse como título a esta meditación hoy, le puse aprobados
por el Señor. Aprobados por el Señor. Si nosotros analizamos la palabra aprobados y lo traemos al término secular, no es lo mismo ser aprobado que ser diagnosticado. Porque si uno es aprobado por algo, ¿no? Puede ser que no sea, está estudiando para, no sé, para médico, por ejemplo, y no es aprobado, uno no le van a dar el título. Pero si el diagnóstico que uno tiene, como en salud va al médico y tiene un diagnóstico malo, es probable que tenga pocos días de vida, o es probable que ya te está yendo más para el otro lado. Entonces no es lo mismo. Pero ser aprobado por el Señor tiene que ver también con la vida, pero no la vida aquí en la tierra, sino la vida eterna. Ser aprobado por el Señor. Y nosotros tenemos que, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de estos versículos, vamos a ver si somos aprobados o no por el Señor. Y en primer lugar encontramos, yo le había puesto como primer punto de aprobados, es prohibido estancarse, puse yo como primer punto, porque ahí dice, en el 4:1 dice: os rogamos en el Señor y en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Más y más. Eso quiero resaltar. Esto está hablando de que la vida cristiana es un más y más. No es ahí, estancarse. Entonces, el primer punto que yo quería resaltar aquí en lo que dice la palabra de Dios es que nosotros como cristianos no podemos quedarnos ahí nomás. Si bien es cierto, nosotros una vez conocimos al Señor, y cada uno de los que estamos aquí, por ahí va a decir, bueno, pero Dios, yo antes iba al baile, por ejemplo, un ejemplo pongo yo. Cualquiera de ustedes puede decir, yo antes iba al baile, ahora no voy más al baile. Yo antes era alcohólico, hoy no soy más alcohólico. Yo antes era adicto, hoy no soy más adicto. Yo antes iba al casino, hoy no voy más al casino. Yo antes le pegaba a mi esposa o a mi esposo, hoy ya no le pego más. Y nos quedamos con eso. Y creemos que ya ahí ya está. Ya está, ya, Dios me cambió. ¿Qué te cambió? Bueno, antes le pegaba todo lo que yo dije primero, ¿no? Y decimos, bueno, ya está. Pero sin embargo, en el camino del Señor es constantemente, más y más. O sea, dejamos esto, está bien, pero hay muchas cosas que también debemos dejar mientras vamos transitando en este camino. Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de ser aprobado. Para ser aprobado nosotros tenemos que analizarnos continuamente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no tenemos que estancarnos? ¿Por qué prohibido estancarse? Le puse yo ahí. Porque podemos caer en una religiosidad, hermanos. Cuando nosotros nos estancamos, caemos en el error de la religiosidad. ¿Se acuerdan que una vez predicamos acerca de esto y dijimos que al Señor le enojan tres cosas? ¿No? ¿Qué dijimos? Los religiosos. ¿Se acuerdan ustedes que los religiosos, los que ponen excusas, O sea, si hay una cosa que al Señor le enoja son los religiosos, Él se confrontaba con los religiosos. Él le decía hipócrita, Él le decía generación de víboras, Él le decía falso, le decía en la cara lo que tenía que decir, lo enojaba. Él no lo decía con palabras suaves ni nada, se lo decía en la cara. Y una de las cosas que al Señor le molesta es los religiosos. Y nosotros, para no estancarnos, debemos cuidarnos, porque si no caemos en la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es hacer todas las cosas en forma automática. Nosotros no venimos porque queremos adorar a Dios. Nosotros no venimos porque queremos darle lo mejor al Señor. Yo mientras estaba allí decía, Señor, te podemos dar más. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no te damos más? ¿Te lo mereces? Amén. Te podemos dar más, ¿por qué no te damos más? Pero entonces el religioso hace esto. Se queda, se estanca, ¿no? Entra en un conformismo. Se conforma. Yo hago esto y aquello, yo voy a la iglesia, pongo el diezmo, la ofrenda, voy, canto, no falto al culto y ya está, y con eso ya, creo que ya está aprobado. Pero no estamos aprobados. Dice, también cuando nosotros nos estancamos, perdemos el primer amor. Ya no es lo mismo cuando recién entramos al camino del Señor. Nosotros no nos importaba nada, no teníamos vergüenza, no importaba quién estaba al lado nuestro, nada. Nosotros, si teníamos que llorar, lloramos, si teníamos que levantar la mano, levantamos, si teníamos que decir gloria a Dios, lo que sea,
lo hacíamos porque no teníamos vergüenza, estamos en el primer amor. Amén, sí, Señor. Pero como nosotros nos estancamos, lentamente comenzamos a declinar y a caer y entramos ya a ser religiosos, conformistas y empezamos a perder el primer amor, ¿no? Entonces por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalonicenses y le dice, más y más, que abundéis en esto y en aquello, pero más y más. Él le señalaba todas las cosas buenas. Entre otras cosas buenas que tenía la iglesia de Tesalonicense es que en el amor fraternal se amaban mucho los hermanos. Se amaban, se mezquinaban entre ellos, era una cosa, en eso resaltaban. Y él le decía, no le decía, hasta ahí está bien, no, le decía, más todavía. Si se aman, ámense más. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos, dice, aquel que se santifica, santifíquese más. El que se limpia, límpiese más. ¿Por qué? Porque es peligroso eso, hermanos. Es peligroso caer en esa rutina o en ese, podríamos decir, adormecimiento, porque es muy lento, es muy suave, un pecadito chiquito, una cosita que a lo mejor no la tenemos en cuenta. Y de a poco, lamentablemente, ya no estamos no estamos siendo aprobados por Dios. Segundo punto, tenemos que tener en cuenta las instrucciones. Dice el capítulo 4, versículo 2. Dice, porque ya os habéis instruido y os dimos por el Señor Jesús. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Las instrucciones son para que nosotros podamos aprender. ¿Cuáles son las instrucciones? La encontramos aquí en la palabra de Dios. Y más allá de que nosotros no la conocemos en la palabra de Dios, nuestra conciencia nos dice que está bien y que está mal. Y también el Espíritu Santo nos amonesta y nos hace sentir mal cuando estamos haciendo algo que no está bien. Pero las instrucciones son importantes y debemos prestar mucha atención en esto. Porque las instrucciones son las que nos van a salvar. Mire, imagínense que usted va viajando por un camino, por una ruta, va con su vehículo, ¿no? Y de repente le marca una lucecita roja donde hay como una lámpara de Aladino o cosas por el estilo, ¿no? Hay una lucecita roja está diciendo que no tiene aceite. Ese motor puede, en algún momento, y quedas en el camino. Si nosotros no conocemos las instrucciones del vehículo, nos podemos quedar en el camino. Si la conocemos, podemos parar, podemos acercarnos a una estación de servicio, compramos el aceite y seguimos. Lo mismo pasa con una luz que nos marque que estamos con poco combustible, o nos marca una luz de temperatura. Si nosotros conoceríamos las instrucciones, podemos evitar muchas cosas. Amén. Y en el camino del Señor también es lo mismo. Amén. Si nosotros conocemos las instrucciones, aleluya, la palabra de Dios, a la hora de encontrarnos en una determinada situación, nosotros podemos resolverlo rápido, sin necesidad de decir, pastor, ¿qué hago? Porque por ahí nosotros no sabemos qué hacer y, pastor, ¿qué hago? Le llamamos pastor enseguida. ¿Por qué? Porque no conocemos las instrucciones. Entonces, es importante conocer las instrucciones. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalonicenses, las instrucciones que yo les di, que yo les enseñé, porque él ya les había enseñado. Nosotros las instrucciones las aprendemos por la palabra de Dios, por el pastor que enseña palabra de Dios. Él cuando se para aquí, yo digo que él enseña mucha palabra de Dios. Y buena, de la buena, es la comida de la buena, como decimos nosotros, ¿no? No esa palabra adulterada que por ahí viene un poco como endulzando el oído, como se predican muchos evangelios así, diciendo, bueno, el evangelio es así, qué sé yo, qué sé cuánto, ya no se habla de pecado, ya no se habla de santidad, no se toca esos temas, porque le vas a correr a la gente. Entonces creamos una iglesia de hermanos y hermanas de cristales, ¿no? Donde no se le puede decir la verdad. El apóstol Pablo le decía en el capítulo 2, versículo 5, decía, porque no usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Qué es palabra lisonjera? No es palabra que cae bien al oído. No usé palabras para caerle bien a ustedes. El apóstol Pablo decía, yo no quiero caerle bien a ustedes. Y yo no quiero que cuando se enojen diciendo yo soy duro para predicar, porque por ahí me van a decir, el hermano Gaby es duro para predicar. No, porque esta palabra me confronta también a mí. Y también a mí me está diciendo esto, que es importante no estancarme, no quedarme allí. La palabra lisonjera significa hablar o decir algo que a la gente quiere escuchar. ¿No? Prosperidad,
Decimos, por ejemplo, escuchamos desde el púlpito y dicen, nadie es santo, todos somos pecadores. Está bien, todos somos pecadores, pero no por eso vamos a seguir pecando. Debemos practicar la santidad. No por eso, porque todos somos pecadores, porque no hay ninguno santo, vamos a hacer la vida, vamos a usar la libertad con la que Dios nos dio como un libertinaje. Y vamos a hacer lo que nosotros queremos. Porque no es así. Si bien es cierto, Dios es amor, Dios es misericordia, pero también sabemos que Dios se enoja y también sabemos que Dios es juicio. Te va a dejar ir hasta allá, pero en algún momento, si tiene un propósito con tu vida, te va a permitir que tú tragues la ballena. Ahora, si no tiene un propósito, te va a dejar que el diablo haga lo que quiera con vos. Pero de que vas a tener una consecuencia por el error, vas a tenerla. Ya sea que Dios quiera hacerte tragar una ballena, o ya sea que te vas a pegar contra la pared y te vas a golpear muy feo. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo no vengo con palabras lisonjeras a ustedes, sino que vengo con la palabra de Dios, porque para mí es mejor agradar a Dios que a los hombres. No quiero caerle bien a ustedes, pero aún así, cuando yo les prediqué, ustedes la tomaron a la palabra como que viene de Dios, no de mí, dice el apóstol Pablo. Y eso a mí me gusta. Entonces, perder el primer amor, ¿no? Segunda, estábamos en instrucciones, las instrucciones. Y ahí en las instrucciones nosotros encontramos, por ejemplo, muchas cosas. Ponerle que él dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Y esa palabra concupiscencia yo me quiero detener. Y es una cosa que por ahí se habla poco en la iglesia, la concupiscencia. Y ustedes dicen, ¿qué es la concupiscencia? Porque hay otro versículo bíblico que no recuerdo bien de dónde está, pero dice, no, cuando seáis tentados no diga que son tentados de parte del Señor, porque Dios no puede ser tentado, sino que de nuestra propia concupiscencia son atraídos, seducidos. Y la concupiscencia nuestra es, encontramos allí algunas cosas que yo le saqué aquí del diccionario, ¿no? La concupiscencia, encontramos que dice, es un apetito desordenado de placeres deshonestos. Esa es la concupiscencia, apetito desordenado de placeres deshonestos. Y yo nombré aquí, voy a nombrar algunas de las cosas de esos apetitos desordenados. Dice incontinencia, por ejemplo. La incontinencia es no puede controlarlo. Cuando nosotros tenemos la concupiscencia en nuestra vida, hay algo que nosotros no podemos controlar y nos lleva hacia la carne. No lo podemos controlar. Es como que nos lleva a eso. Así que la incontinencia, la lujuria, por ejemplo. ¿Qué es la lujuria? También es parte de lo que habíamos dicho de la concupiscencia, la lujuria. Deseo excesivo del placer sexual. También es eso una cosa que él estaba recalcando aquí a la iglesia de Tesalonicense. No lo hagan así, no hagan eso porque eso lo hace el mundo. Por ahí nosotros somos así, agarramos y venimos a la iglesia y apenas entramos a esa puerta, tocamos un botoncito modo y modo creyente y entramos y ya, de ahí para acá somos creyentes. Salimos y tocamos el otro botoncito, modo mundo, y el mundo no se da cuenta si somos ni creyentes, no se da cuenta. Porque actuamos igual que ellos, hacemos igual que ellos. Todos le silban a una chica y nosotros también le silbamos también. A una chica que pasa, ¿no? O viceversa, a un muchacho, mirá qué lindo. Cosas así. Y todo lo que hace el mundo, nosotros lo hacemos. Chismoseamos también, por ejemplo. Alguien dice que el chismoso está pecando, pero también peca el que escucha. Porque si no hay alguien que escuche, tampoco hay un chismoso. Entonces pecan los dos, el que escucha y el que habla. Entonces, debemos tener cuidado con esto. Impudencia, falta de pudor, impudencia, que también es una característica de la concupiscencia. Impudencia, falta de pudor, de reserva o cautela, falta de pudor. No sé si habrán escuchado hablar por ahí cuando dice nos vistamos con pudor. Hay que vestirse con pudor.
Y por ahí esto no lo vamos a meter así como, bueno, pero la iglesia de Dios no importa, puede hacer esto, puede hacer aquello, no. Porque yo he estado en la iglesia donde esta pasarela se usa para desfilar y para mostrar lo mejor ropa y para mostrar su cuerpo, ¿no? Tanto de hombre como de mujer, porque el hombre también pantalones ajustados donde se nota, no sé, todo, y también mujeres. Y estas cosas, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que vestirnos con pudor. Pero la concupiscencia nos hace a nosotros comportarnos de esa manera. Vamos a ir rápido porque dice, también la sensualidad, también es otra característica de la concupiscencia, la sensualidad. Despierta en el otro la atracción o deseo, la sensualidad. El mundo lo usa. El mundo, para el mundo es normal esta cosa. La sensualidad, ¿no? Se ve en mujer y se ve en hombre también. Cómo mira, cómo habla, cómo se mueve, cómo se dirige a vos y todas esas cosas. Y por ahí es una forma de seducir. Y eso lo hace el mundo. Está bien allá que lo hagan ellos, pero dentro de la iglesia no. Dentro del pueblo de Dios eso no debe ocurrir. Él estaba recalcando esto a Tesalonicenses porque seguramente, miren, Timoteo se fue a ir a la iglesia de Tesalonicenses y vuelve y le trae buena noticia al apóstol Pablo y le dice, mira, esto, aquello, todo está bien. Pero seguramente le habrá contado algo de lo que estaba pasando en la iglesia. Por eso es que le hace resaltar estas cosas. La sensualidad. Y así también nosotros vemos la voluptuosidad. Dice, complacencia en los delitos sexuales. Voluptuosidad significa complacencia en los delitos sexuales. Eso también debemos tener cuidado, hermanos, porque por ahí nosotros más nos gusta eso que Dios. Y hay personas así, Hay personas que están atados por esa adicción, diría yo, del sexo y están ahí y pensando continuamente en eso y su cabeza está lleno de eso. Eso ocurre mayormente en los hombres, no sé si en las mujeres, pero mayormente en los hombres ocurre eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque esa es nuestra concupiscencia que está trayéndonos cosas negativas a nosotros. También encontramos laxilia, propensión a delitos carnales, apetito inmoderado de algo, laxilia, apetito inmoderado de algo, no tenemos freno, nosotros queremos todo y vamos más allá. Así que estas son cosas que le estaba señalando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Tengan cuidado, no dejen entrar ninguna de estas cosas, porque si ustedes dejan entrar esas cosas, van a dejar de practicar la santidad. Y si ustedes dejan de practicar la santidad, de a poquito se van a ir cayendo. Mire, cuando nosotros cometemos un pecado de golpe, así, por ahí a lo mejor nos arrepentimos y volvemos, ¿no? Dice la Biblia, 7 veces caerá el justo, pero 7 veces Dios lo levantará. Pero cuando nosotros vamos cometiendo pecaditos chiquitos que no nos damos cuenta y no nos arrepentimos, cuando menos nos descuidamos, ya estamos hasta acá. Y empezamos a actuar como el mundo. Si usted le pregunta al mundo y le dice, vos estás en pecado, y usted dice, ¿qué es pecado? Una vez hablaba con una profesora del secundario, yo estaba estudiando en una escuela nocturna, y hablaba con esta profesora y esta profesora me decía, ¿y vos qué crees? No, yo creo en Jesucristo, así le decía todo, bueno, que Dios murió en la cruz del Calvario, Jesús, y nos perdonó de los pecados. Y me dice, ¿y qué es pecado? Y pecado todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Bueno, pero a la palabra de Dios déjala de un lado. Vos no hablé de la palabra de Dios, déjala a un lado la palabra de Dios. ¿Qué es pecado sin la palabra de Dios? ¿Qué es pecado? Y le digo, yo creo que todo lo que nuestra conciencia nos dice que está mal, eso es pecado. Y dice, pero si yo ponele para vos lo que para vos es pecado, quizás para mí no sea pecado. Y lo que para mí es pecado, quizás para vos no sea pecado. O sea, según quién lo mira y cómo lo mira es pecado. Yo creo que, yo decía así, la verdad que es así, porque yo pensaba así. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nosotros no vemos que estamos pecando, estamos haciendo algo malo, pero no lo tomamos. Me pueden quitar a sentir ustedes y decir sí, porque muchos de nosotros hacíamos cosas feas y decíamos, no es pecado.
No lo veíamos como malo. Pero en el momento que nos acercamos a Dios y la luz nos alumbra y Dios nos hace ver que realmente sí, hasta lo más mínimo, porque Él, claro, en la oscuridad nosotros no vemos nada y creemos que estamos bien. Le preguntamos a alguien y esa persona dice, no, pero para mí eso no es pecado, yo estoy bien. Para mí es algo, es un cable tierra. Algunos dicen así, esto no es pecado, esto es un cable tierra. Esto es un sacarme un poco el estrés, dicen algunos, ¿no? Se sacan el estrés, pecando, haciendo cualquier cosa, no, me voy y me saco un poco el estrés. Esto es como quitarme un poco un peso de encima. Pero nosotros sabemos qué es pecado y qué no es pecado, porque nosotros ya lo conocimos a Jesús. Amén. Y Él nos alumbró, Él llegó a nuestras vidas y nos hizo ver. Y a través de la palabra de Dios nosotros sabemos qué está bien y qué está mal, todo. Entonces, debemos tener mucho cuidado entonces con estas cosas, con estas cosas que de a poquito nos van quitando fuerza, nos van quitando conexión con Dios. Después ya no sentimos la presencia de Dios, de a poquito, y después ya no sentimos, nos cuesta. Hasta nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta, no sé, nos cuesta todo, nos cuesta hacer el bien, nos cuesta congregarnos, nos cuesta amar, porque capaz que antes del primer amor amamos hasta, no sé, hasta el perro, hasta el loro, todo amamos, nosotros todo era amor. Después ya no es tanto así. Claro, porque nos estamos alejando, porque dejamos que esas zorras pequeñas, como dice la Biblia, ¿no? Empiecen a dañar. Como dice la Biblia, la mosca hace herer el perfume del perfumista, creo cantar los cantares, creo, sí. Entonces, esas cositas chiquitas, que por ello nosotros no lo llevamos a la punta, y más con estas cosas que tienen que ver con lo inmoral, con lo sexual, con las cosas que por ahí la iglesia es tabú y no se habla. Y no se habla. Y de repente comienzan a ocurrir estas cosas dentro de la iglesia. Y después decimos nosotros, ¿por qué será que Dios podría haber llenado del Espíritu Santo a todo? ¿Por qué será que Dios no bautiza? ¿Por qué Dios no hace milagro? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué no libera a los endemoniados? ¿Por qué la gente no viene? Y bueno, porque estamos quizás albergando o anidando cosas dentro de nosotros, que capaz por nuestra propia concupiscencia, porque a veces le queremos culpar al diablo, ¿no? Y capaz que ni el diablo nada que ver, ni enterado. Es de nosotros mismos, ¿no? De nuestra propia carne. Entonces, otra cosa que le quería resaltar el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses: no escuches a todos. No hay que escuchar a todos, hermanos. Por ahí yo soy una persona que escucho muchas predicaciones en YouTube y todas esas cosas, escucho y miro. Pero no lo escucho para aprender o para... No, analizo todo. Yo soy una persona que analizo todo lo que escucho. Y digo si esto es de Dios o no es de Dios, y si tengo dudas, por las dudas no lo recibo. Pero si nosotros escuchamos todo, vamos a pensar que fulano de tal, el predicador famoso el predicador famoso y todo, y nos hacen una ensalada y en la cabeza tenemos un quilombo que ya no sabemos ni qué es santo ni qué no es santo, ni cuál es la sana doctrina y cuál no es la sana doctrina, porque hoy se habla mucho, hermanos, se habla mucho cosas que quizás nada que ver con la Biblia, nada que ver con la palabra de Dios. La intención de ellos es amontonar gente, la intención de ellos es congregar mucha gente, pero no hablan del verdadero evangelio. No hablan de lo que realmente se debería decir. Como el apóstol Pablo dijo: yo no vengo aquí con palabras lisonjeras. No me interesa si a ustedes les gusta o no les gusta lo que yo digo. Yo les tengo que decir esto, porque si no yo voy a tener que dar cuenta delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice acá, en 4:6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y esto no es juzgar, porque por ahí vos querés corregir algo y te dicen: no puedes juzgar, no hay que juzgar. Y sin embargo el apóstol Pablo en algún momento dijo a estos judíos que dicen ser judíos y no lo son. ¿Estaba juzgando él? No, estaba diciendo una verdad, porque decir una verdad no significa juzgar. Decir que fulano de tal está enseñando mal el evangelio o está enseñando cosas que no son bíblicas no significa juzgar, es decir una verdad, para abrirle los ojos a aquellas personas que le están siguiendo.
Para que tengan cuidado porque están siendo ciegos, guías por ciego, guías de ciego, y los dos van a caer al hoyo. Y si nosotros no hablamos, hermanos, si nosotros no lo decimos, hoy todo vale. Empezó con una simple danza, por ahí, la danza del espíritu, supuestamente, y se pone una coreografía y están danzando, pero nada que ver, no es ni el espíritu ni nada, es una coreografía aprendida. Cada uno en su cada cosa que hagan, ¿no? Está bien, dancen, hagan lo que quieran, pero ya se empezó a meter otras cosas más. Y ya hacen coreografía de reggaetón, y ya lo de baile, ya esto, ya aquello, y ya empezó a judaizarse la iglesia. ¿Qué significa judaizarse? Ya empiezan con los cuernos, y como Israel, el cuerno y no sé, y la bandera de Israel y qué sé yo, nosotros no somos judíos, somos gentiles. La iglesia es gentil, nosotros somos gentiles, nosotros no tenemos que hacer nada de lo que hacen los judíos. Si ellos se quieren circuncidar, si ellos quieren hacer lo que hagan ellos, pero nosotros somos gentiles. Pero la iglesia se está judaizando, hizo lo que quería hacer el apóstol Pedro en algún momento. Quería judaizar la iglesia y viene Pablo y le reprende a Pedro y le dice, no hagas eso. No quieras meter la costumbre de los judíos acá. Hoy es todo judío, todo es. Y uno mira todo eso y dice, pero ¿cómo? Y eso no significa juzgar. El apóstol Pablo dijo que nadie os engañe, hermanos, de entre ustedes, nadie os engañe. Debemos tener cuidado de no escuchar a todos. No escuchar a todos. Y por último dice en el capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esto habla de testimonio, hermano, testimonio. Nosotros debemos dar testimonio, un buen testimonio en la gente que no conoce. Ellos deben ver algo distinto en nosotros. A mí me ha tocado, hermano, que a veces ni siquiera hablé con esa persona. Ni siquiera hablé. Simplemente me acerqué y no lo digo para la gloria mía, lo digo para la gloria de Dios, porque la gente se da cuenta, hermano, cuando uno es falso y cuando no. Se da cuenta. Imagínense que gente que no tiene nada de Dios, ellos se dan cuenta si vos sos falso o si sos verdadero. Y te dicen, me parece que algo veo en vos, no sé qué, veo algo. Pero digo yo, bueno o malo. No, algo bueno, algo. Entonces, debemos ser realmente sincero, transparente, correcto, aunque nos cueste, hermano. Aunque nos cuesta, porque eso no es fácil de ir contra la corriente del mundo, no es fácil. Vos de repente encontrás una billetera ahí en el piso y te da ganas de agarrar la plata y devolver solamente los documentos, porque la están necesitando la plata. Pero nosotros debemos decir, no, toma, mira, acá estaba y esto es la plata que tenía, toma. No, así. Debemos dar buen testimonio. La santificación, hermanos. Imagínense este vaso de agua. Imagínense. Este vaso de agua lleno de la agua más pura que pueda existir en la tierra. El manantial más purísimo, más limpio. Este vaso de agua está lleno de esa agua manantial más linda que pueda haber. Yo una vez tomé un agua allá en Córdoba. En Córdoba existen así en las montañas, por ahí unos cositos, unos huequitos así. Y de ahí sale el chorrito. Esa agua no sé de dónde viene, pero ustedes toman esa agua, hermano, y es mejor que el agua potable. Mejor que cualquier agua. Nosotros tomamos agua así, un agua, pero no sé, tiene un sabor espectacular. Y nosotros íbamos para ahí, a ese lugar ahí donde iban a juntar la gente agua ahí, ya le habían puesto un cañito y ahí se juntaban la gente el agua para tomar. Pero imagínense que usted tenga un vaso de esa agua y le ponen una gotita de pipí de rata. ¿Usted la tomaría? Una gotita, no es mucho, una gotita nada más. ¿Usted la tomaría? Yo creo que no. ¿Y quién te hace pensar que Dios sí la puede tomar? Eso es la santificación. Eso es la santificación. Es tratar de limpiarse todos los días. Porque todos los días tenemos errores, todos los días tenemos que tratar de lidiar con ese pecado que decía el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer, no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago. Pobre de mí. Él luchaba contra eso, pero lo importante es luchar. Porque si no luchas, estás en el horno. Estamos en el horno. Si no luchamos contra el pecado, estamos en el horno, hermano. Todos los días debemos luchar contra eso y tratar de agradar. La santificación es una responsabilidad tuya y mía. Amén. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Sí, Señor. Y también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén.
Santidad es tratar de apartarse de las cosas que no están bien. Y todos los días nosotros vamos a ver cosas que no están bien. Por ahí a lo mejor dejaste de la droga, dejaste el alcohol, dejaste esto, dejaste aquello, pero todavía no dejaste la gritería, por ejemplo. No grites. La malicia, la murmuración y tantas cosas que para nosotros parece que aparentemente no lo tomamos como pecado, es normal. Y en la casa vuelan los platos y nos gritamos y nos queremos matar con el esposo, con la esposa, y eso no está bien. No está bien, la palabra del Señor nos dice que eso no es correcto. Así es. Entonces tenemos que tratar de despojarnos, despojados del viejo hombre. Amén. De a poco vamos a ir sacando, no, sí, cuesta. Pero ¿sabe qué? La santificación es tu responsabilidad y mía, pero el Señor no nos dejó a nosotros ahí diciendo, bueno, santifíquense y ahí. No. Porque en el Antiguo Testamento también tenían ese problema con el pecado. Y ellos sacrificaban, como dice el pastor, un cordero, un animalito que sacrificaban para poder pedir perdón por los pecados. Pero después que terminaban de sacrificarlo, al otro día iban y otra vez caían en el pecado, otra vez cometían el mismo error. Pero el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente, ya no tenemos excusa, hermanos. No hay excusa. Si nosotros fallamos no es porque falló el sacrificio fue efectivo. Amén. ¿Y cómo le puedo decir que fue efectivo? Porque lo que tú dejaste, lo que yo dejé para venir al camino del Señor fue por el sacrificio ese. Amén. Yo le digo porque a mí me consta, yo intenté dejar el casino muchas veces, yo gastaba mucha plata en eso. Era una cosa que como decía una vez una ancianita, decía, me llama. Bueno, a mí me llamaba los fines de semana y pum, me iba, ya está. No me importaba lo que gastaba, no me importaba nada. Y cuando yo te daba sin plata, sin un peso, me venía llorando de allá y decía, yo quiero dejar esto y lo voy a dejar. A partir de la semana que viene lo dejo. Y hasta inclusive, miren lo que yo hacía. Yo a veces agarraba y le daba plata a mi esposa. Y le decía, tomate nuevo porque si yo la tengo, yo voy al casino. Y le daba a ella. Pero después me iba y, dame, no sé, un número por decirle, no, dame 20.000, nada más, 20 más te pido. Pero yo tenía ya en nuestro bolsillo otros 20 más guardados aparte ya eran 40. Ella creía que yo gastaba 20, pero gastaba 40. Y así. Y sin embargo, Dios me sacó de eso. Yo no lo podía dejar, era imposible. Quiere decir que el sacrificio de Jesús es efectivo. Y nosotros podemos dejar todo. Él dice, yo no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese Espíritu Santo que puso en nuestro corazón nos da poder, amor y dominio propio. Y con eso es suficiente para practicar la santidad. Si nosotros no practicamos la santidad, no es el problema de Dios. Dios ya puso Espíritu Santo en tu vida. Desde el momento que lo aceptaste. Si no lo estás haciendo, si no lo estamos haciendo, ya es culpa nuestra. Ya estamos fallando nosotros y estamos peor todavía porque ya Jesucristo no puede venir a morir otra vez de vuelta en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios. Ya hizo un sacrificio una vez y para siempre. Si nosotros cometemos el mismo error todos los días, ya es problema nuestro. ¿Que podemos arrepentirnos? Sí, nos podemos arrepentir. Pero si nos arrepentimos, hagamos las primeras obras, como dice el versículo, ¿no? Venir y arrepentirse, pero hagamos las primeras obras. No es arrepentirse y después volver y hacer vuelta lo mismo, no. Las primeras obras son apartarse. Ya no lo hagas más. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos. Y esta es la reflexión que yo quería traer, o este es el mensaje que quería traer a la iglesia. Yo no sé por qué digo esto. No sé cuál sea la razón. Yo no conozco su vida. Siempre le digo al pastor, siempre cada vez que me toca predicar, pastor, yo no quiero enterarme nada de nadie. Porque si yo me entero algo de alguien, por ahí después cuando yo predico, yo me siento un poco trabado, un poco así como diciendo, no, si yo lo digo va a pensar aquella persona que yo le estoy diciendo a esta, aquel o al otro. Es preferible no saber nada. Yo no sé nada. No me interesa, si bien es cierto, sí me interesa la vida de cada uno porque quiero que cada uno salga victorioso, pero no estoy investigando su vida. No estoy tratando de enterar qué pasa o qué no pasa. Porque a la hora de predicar quiero ser libre. Para decir lo que dice la palabra de Dios. No lo que a mí me parece o lo que yo pienso. Porque lo que a mí me parece y yo pienso no tiene sentido acá. Mucho podemos opinar y acá tenemos para opinar toda la noche si queremos opinar cada uno. Pero lo importante es lo que dice el Señor. Queremos ser aprobados.
El mensaje de hoy es ser aprobado por el Señor. ¿Queremos ser aprobados? Practiquemos la santidad. Que Dios bendiga a cada uno de sus vidas.